Hola, bienvenido, bienvenida a este sexto video de una serie que originalmente yo había pensado iba a ser de dos, tres videos, donde pretendía hacer una contribución conceptual a lo que está sucediendo en Colombia con el estado de cosas sociales, políticas, económicas, derivado de los movimientos, las movilizaciones, la protesta, los plantones y todo lo que eso ha suscitado. Y asumía como profesor, como formador de maestros en pregrado y en posgrado, que el pensar, el hablar de educación o alfabetización mediática y de la mano de este concepto también de la manipulación mediática y de la manipulación de masas, que hay ahí posibilidades de acercarnos a comprender lo que vemos, lo que escuchamos y como profesores nuestro rol ante ese estado de cosas sobre el uso del lenguaje, sobre el uso de los medios de comunicación, sobre las maneras y los modos de ser, de pensar, de actuar que se están imponiendo frente a los movimientos sociales, al deseo de la paz, al deseo también de algunos sectores por la violencia y por la imposición, por la dominación y demás. Y en estos últimos videos, los dos últimos, estaba haciendo referencia a estrategias de manipulación que vienen apoyadas por Noam Chomsky, su trabajo de los noventas, y por la propuesta del autor Sylvain Tinsip del 2002 en su libro Stratégie de Manipulation. Sí, espero haberlo pronunciado lo más cercano al francés posible. Habíamos dicho de manera muy rápida que al pueblo se le mantiene ocupado con diferentes situaciones para que no piense y para que no exija los cambios que se requieren en ciertas situaciones, o que al pueblo se le plantean ciertos problemas para que acepte soluciones que se le dan o que se vislumbran como resoluciones a esos problemas que se plantean. Dijimos también que algunas veces al pueblo se le van dando ciertos cambios que de manera gradual se aceptan más fácilmente porque ese gota a gota en cambios hace que lo diluyamos en el tiempo y seamos más susceptibles inconscientemente a asumirlos como lo natural, como lo legítimo. También hablamos de cómo se puede utilizar el diferir asuntos para que se acepten más fácilmente. Entonces, decirle a alguien, al pueblo, que esta situación hoy es un sacrificio porque a futuro va a haber unas posibilidades mejores, unas condiciones más satisfactorias, más adecuadas. Cuando se nos dijo, por ejemplo, lo del 4 por mil, que teníamos que por cada transacción 1.000 pesos, de 1.000 pesos, pagar 4 pesos, porque ese dinero nos iba a permitir a futuro tener recursos para salud, educación, etcétera. No ha pasado. O también puede pasar que se nos diga una situación que se impone hoy, pero que no nos va a afectar hoy mismo, sino que va a tener unos resultados lejanos en el futuro distante, y puede que esos resultados no sean incluso favorables, que no nos afecten directamente, sino que van a afectar a otras personas, como lo que pasó en Colombia cuando se nos movieron o se nos cambiaron las reglas de juego en la necesidad supuestamente del Estado por hacer modificaciones a las pensiones. Entonces se les decía a las personas en ese momento, tranquilos, ustedes se van a poder pensionar con las condiciones que tienen, pero eso no se puede sostener en el tiempo, por lo tanto hay que hacer unos ajustes y serán a esas personas en el tiempo quienes tendrán que vivir estos cambios. Entonces, como no fue ahora, no me afectaba a mí en el hoy, pues se difería en el tiempo. La quinta estrategia, el que vimos como el tratarnos como niños, como infantes, es decir, que nuestra capacidad intelectual y crítica no es la misma, no está en su mayor grado, y nos hablan y nos muestran comportamientos, lenguajes verbales, no verbales, que nos hace sentir que ese que nos habla es un adulto, es un mayor, puede ser una figura paterna, materna, una figura incluso de abuelo, que nos favorece, nos lleva a inclinarnos como adultos a ceder esa capacidad de adulto y a comportarnos como niños. Es decir, somos mucho más sugestibles, somos mucho más propensos a caer en la manipulación cuando nos tratan y nos hacen sentir como adultos infantilizados, como niños, como infantes. También cuando se nos exalta los aspectos emocionales, emotivos,
sobre lo que es propio del ser humano y de la reflexión, la capacidad intelectual. Como sucede en momentos en que los gobiernos requieren tomar medidas de acción de guerra o de violencia contra ciertos ciudadanos, grupos sociales o contra otra nación. El ejemplo de esto, lo que sucedió en Estados Unidos con la caída de las dos torres gemelas y cómo esa herida queda marcada en la conciencia colectiva de los norteamericanos, y cómo se exalta el patriotismo en tal grado que se le permite al gobierno invadir países, generar una guerra. Entonces, cómo lo emocional opaca lo reflexivo de manera colectiva del público. También vimos la idea de mantener al público en la ignorancia y la mediocridad y la idea de que lo inculto es parte de la vida moderna. Es decir, a través de el poco acceso a la educación y el acceso a un sistema educativo no de buena calidad, con fragmentos, con dificultades, con un estado de cosas que no permite el desarrollo adecuado, propicio, satisfactorio de una serie de conocimientos, habilidades y actitudes que si las tuviera la mayoría de los ciudadanos, la mayoría de la población de una nación, pues sería más difícil manipularlos, influirlos y llevarlos a tomar cierto tipo de comportamientos, ciertas formas de ver, de pensar. Es decir, la educación entonces acá hace que haya un estado de ignorancia y de mediocridad en el pueblo que lo hace mucho más susceptible a entrar, a ser víctima de los juegos de aquellas élites de poder y aquellos grupos sociales, socioeconómicos, políticos que lo requieren mediocre, ignorante. Y de la mano de esta idea de la ignorancia y la mediocridad, que una educación, un sistema educativo pobre, pues tiene como consecuencia, también la imposición de lo inculto, de lo básico, de lo simplista, de lo elemental, como lo propio de la vida moderna. Y cómo esta idea se va implantando en que las cosas estúpidas, vulgares, incultas, básicas, pues se aceptan mucho más fácilmente y hacen parte de la vida normal. Con el siguiente ejemplo, el siguiente video, del Daddy Melquiades, me gustaría dar cuenta de estas estrategias finales que acabamos de ver. Lo inculto como parte de lo moderno, lo ignorante y lo mediocre para poder mantener al público más susceptible a la manipulación y como también se van imponiendo un discurso sobre lo emocional, lo emotivo, sobre las sensaciones, sobre lo erótico, lo sensual, lo sexual, sobre otras dimensiones de la capacidad humana que tienen que ver más con la reflexión, con la intelectualidad, con la crítica. Pero debo aclarar que no estoy diciendo que el género musical reggaetón sea inculto, mediocre, ignorante o que apele a lo emocional por sí mismo. Creo que es una manifestación que permite a cierta población expresarse, compartir lo que piensa, lo que desea, su manera particular de enfrentarse a la vida y por eso mismo es aceptable como una forma de expresión artística, musical. Lo que sí quiero señalar es que el reggaetón como género musical es diferente al reggaetón manejado por la industria, manejado por los ciertos intereses que quieren hacer de él, o más bien a través de él, imponer ciertas formas, ciertas miradas, ciertas perspectivas. Entonces, básicamente lo que Melquiades, este personaje nos cuenta en esta parodia es que para él cualquiera puede crear reggaetón, pues porque el reggaetón tiene unas características rítmicas similares, muy sencillas de tomar, siempre que sea pegajosa la melodía, y que además tiene del ritmo, tiene cierto uso del lenguaje, del vocabulario, que si uno coge ciertos verbos, ciertas expresiones, pues ya con eso puede crear cualquier canción. La tercera idea que él dice es que para que seamos exitosos en el reggaetón, debemos adquirir ciertas características que tienen la mayoría de cantantes de este ritmo, pues que proceden de las islas, de Puerto Rico, de Santo Domingo, o ahora últimamente de Colombia, desde Medellín. Y finalmente, él va a decir que eh, se utiliza mucho el autotune para que todas las voces suenen melódicas y con un ritmo apropiado. Y que una vez con esos cuatro componentes, cualquiera simplemente puede montar un video como el que ustedes alcanzaron a ver
donde él está representando a un cantante de reggaetón que le gusta el tacataca. No me pregunten qué es el tacataca, pero vayámonos a ver. Ahora, es importante reconocer que la industria hace que se crea o legitima, naturaliza, regulariza la idea de lo inculto, de lo vulgar, de lo estúpido, de lo básico, de lo sencillo, de lo ignorante y lo mediocre, porque entonces muchas personas utilizan tiempo que podrían utilizar en lecturas, en ver películas, videos, entrar en diálogos con otro tipo de fuentes, a concentrarse en esto que la industria que gira en torno al reggaetón les quiere mostrar. Dos ideas adicionales es que o estrategias adicionales, perdón, es que se nos muestra a nosotros como culpables del estado de cosas, que nos merecemos lo que está pasando y que al ser culpables y al merecernos lo que está pasando, esa desgracia que hemos construido, pues que no hay mayor cosa que podamos hacer sobre ella. Y ustedes dirán, pero ¿cómo así? O sea, que nos cuentan, nos hacen pensar que somos los culpables y lo dejamos hacer. Con la décima estrategia sí, porque las grandes élites han hecho uso del progreso científico, del conocimiento científico para manipularnos, para controlar a la población, para reconocer en ellos sus miedos, sus inseguridades, sus deseos más básicos y por lo tanto a través de esa información saber qué mover, qué cambiar, qué indicar. A la luz de todas estas estrategias, quiero compartir con ustedes, espero se pueda, una pequeña parte de un video de Noam Chomsky donde él habla de qué pasa con los jóvenes y la manipulación. Vamos a tratar de mirar si podemos escuchar una pequeña parte y la invitación no solamente a que ustedes se acerquen al video original. Y acá Noam Chomsky nos está diciendo que los jóvenes se les ha impuesto una idea de desesperanza total y de que no se puede hacer nada, que todo está tan difícil, que todo es tan complicado, que así es el estado de la vida y que hay que aceptarlo, que meterse en intentar modificar esa situación tan compleja, tan difícil, es un desgaste de tiempo. Y él da el ejemplo del Congreso, que mucha gente en Estados Unidos quiere votarlo, pero nadie lo hace. Ahora, espero que a través del ejercicio con alfabetización mediática y con manipulación de medios y de masas, hagamos un progreso de que sí se puede cambiar. Un abrazo, hasta acá llegamos.